En toda época dorada también hay sombras. Y en la época de oro del cine mexicano, esas sombras no eran producto de las luces, sino del silencio. Contaban historias de amor, glamour y fidelidad en la pantalla. Pero detrás de las cámaras se escribía otro guión. Un guión de poder, control y castigos brutales para cualquier mujer que se atreviera a decir lo que no debía. No eran solo actrices, eran voces, voces que cargaban con la verdad en un mundo que exigía obediencia. Algunas fueron advertidas, otras amenazadas, y unas cuantas borradas por completo. No todas murieron violentamente. Algunas desaparecieron lentamente, entre chismes, listas negras, contratos rotos y un exilio envuelto en aplausos. Pero algo es seguro, pagaron un precio, y lo pagaron no por escándalos, no por crímenes, sino por decir la verdad. Trataron de advertirnos sobre las mentiras, los contratos, la crueldad, el silencio detrás del reflector, y así, una por una, fueron silenciadas, pero no para siempre. Hoy abrimos la bóveda, las nombramos, las escuchamos y contamos sus historias con el honor, la verdad y el fuego que se les negó en vida. Porque esto no trata solo de 15 mujeres, es el precio de la dignidad en un mundo que gana cuando tú te callas. Si tú también crees que sus voces merecen ser escuchadas, suscríbete ahora. Y juntos haremos que el silencio ya no tenga la última palabra. Antes de Salma, antes incluso de Dolores, existió Lupe Vélez, la llama original. La llamaban la mexicana de fuego, no por escándalos, sino porque se negó a ser domada. Conquistó Hollywood cuando los estudios ni siquiera querían mexicanos de fondo. Era ruidosa, brillante, temeraria, y cada cámara la sabía suya. Pero detrás de las carcajadas, detrás del temperamento veloz y los ojos que brillaban, había una mujer ardiendo por dentro. Una mujer que sabía que la estaban usando. Lupe no se callaba. Denunció el racismo de la industria. Se burló de los papeles que le daban. Latina picante, salvaje exótica, nunca un ser humano completo. Y lo dijo en voz alta, en entrevistas, en cámaras, y entonces fue castigada. Los estudios comenzaron a alejarse. Las llamadas se volvieron pocas. La prensa, que antes adoraba su glamour, se tornó cruel. La pintaban como inestable, problemática, malagradecida. Pero Lupe Vélez jamás fue callada, ni siquiera cuando quisieron borrarla, hasta que un día desapareció. 14 de diciembre de 1944. La encontraron muerta en su casa de Beverly Hills. Causa oficial: sobredosis de barbitúricos. Un final triste. Decían, una mujer rota por un amor fallido. Pero algo no encajaba. Amigos dijeron que tenía planes. Un vecino escuchó gritos la noche anterior. El cuerpo no coincidía con lo típico en esos casos. Y la investigación se cerró rápido. Demasiado rápido. No hubo respuestas. Solo susurros. Y así nació la leyenda. La mujer que brilló demasiado, habló demasiado y murió demasiado pronto. Pero Lupe Vélez no fue solo una tragedia. Fue una advertencia. Si hablas demasiado, no te callan la voz. Te reescriben el final. Mapita Cortés lo tenía todo: belleza, carisma, talento. Puerto Rico la había visto nacer, pero México la convirtió en estrella. Durante los años 50, su rostro estaba en todas partes: carteleras, revistas, portadas. Era la favorita de los estudios, el sueño de los productores, la sonrisa que llenaba salas, hasta que cometió un error, uno imperdonable. Habló de dinero. En una entrevista de radio, dijo una frase que aún hoy hace temblar a la industria. Somos las que llenamos las salas de cine, pero somos las últimas en enterarnos de cuánto ganan con nuestras películas. Y con eso firmó su sentencia. Semanas después, fue llamada a una reunión privada. Ahí estaban ejecutivos y un actor influyente, Arturo de Córdoba. Testigos dicen que él le habló con voz baja pero firme.
Este medio no perdona a quien habla de dinero. Mapita sonrió, pero entendió. Lo que siguió fue una muerte lenta. Proyectos cancelados sin explicación. Papeles prometidos que nunca llegaron. Y rumores, que era difícil. Caprichosa, problemática. No hacía falta un escándalo. No hacía falta un titular. Solo bastaba cerrar puertas, una a una, hasta dejarla sola. La actriz que antes iluminaba las pantallas empezó a alejarse de todo. Entró en una depresión profunda. Y aunque regresó años después a la televisión, quienes la conocieron de cerca sabían que algo se había roto para siempre. Mapita Cortés no murió de golpe. Su voz fue silenciada poco a poco, con cada proyecto que le quitaron, con cada mentira que dejaron correr, con cada vez que nadie dijo nada. Y aunque su final fue tranquilo, su historia quedó marcada como un mensaje oculto. En esta industria, hablar de arte es aplaudido, pero hablar de dinero es traición. Miroslava no era solo una actriz hermosa, era una presencia que hechizaba. Rubia, enigmática, sofisticada, pero también valiente. Demasiado valiente para su época. A finales de los años 50, Miroslava ya era una de las figuras más deseadas del cine mexicano, pero entre cámaras, fiestas y entrevistas, empezó a murmurar algo que incomodaba. Algunos productores no saben hacer cine, pero sí saben vender favores políticos. Lo dijo entre risas en una reunión, pero la risa no bastó para cubrir el fuego. El comentario llegó a oídos de gente poderosa, y en ese mundo, las bromas que revelan verdades no se perdonan. Fue Jorge Negrete quien la confrontó. Esas cosas no se dicen ni de broma, muchacha. Desde entonces empezaron las señales, llamadas anónimas, amenazas disfrazadas de consejos. Un fotógrafo le dijo en tono frío: «Tienes que aprender a callarte». Pero Miroslava no se calló, siguió hablando. Siguió revelando lo que pasaba tras bambalinas, a los periodistas, a sus amigos, a quien quisiera oír. Y luego llegó la mañana del 9 de marzo de 1955. La encontraron muerta en su departamento. La versión oficial: suicidio por desamor. Eso dijeron los periódicos. Eso firmaron los peritos. Eso repitió la industria. Pero los detalles no cuadraban. El frasco de barbitúricos estaba intacto. Las cartas halladas tenían fechas extrañas. Una vecina escuchó una discusión violenta la noche anterior, pero su testimonio nunca fue integrado. Nadie fue interrogado. Nadie investigó. Nadie quiso saber. La versión oficial lo dejó claro. Una mujer se quitó la vida por amor. Pero entre quienes la conocían, una frase flotó en el aire por décadas. Miroslava sabía demasiado. Y en este medio hay verdades que matan. Su rostro quedó en el celuloide, pero su voz fue apagada. ¿Quién lo hizo? ¿Fue ella? ¿O fue el precio por hablar en un mundo que no perdona? Lo cierto es esto: no fue solo una muerte, fue un mensaje. Meche Barba no venía del glamour. Venía de las calles, del sudor, del baile, de los foros donde el ritmo era resistencia y la cámara una oportunidad. Fue una de las grandes rumberas del cine de oro. Pero también fue una de las pocas que se atrevió a hablar. Mientras los reflectores la mostraban sensual, poderosa, ella conocía lo que no salía en pantalla: los abusos, los contratos injustos, los empresarios que compraban actrices como si fueran propiedad. Y no se lo guardó. En entrevistas, en pasillos, decía lo que muchas pensaban y nadie decía. Aquí se baila en el escenario, pero también se obliga a bailar fuera de él. Eso no gustó, ni a los productores, ni a los jefes de los cabarets, ni a ciertos hombres que no toleraban una mujer libre. Fue Germán Valdés, Tintán, quien la alertó con cariño. No te busques problemas, Meche. Aquí los que mandan no perdonan. Pero Meche no era de retroceder. Siguió hablando, y las consecuencias llegaron sin escándalo. Porque en esta industria
El castigo no siempre hace ruido. Poco a poco, los papeles dejaron de llegar. Los estudios que antes la adoraban, ahora la consideraban conflictiva. Las revistas comenzaron a pintarla como problemática. Las audiciones se cerraron sin explicación. No hubo titulares. No hubo acusaciones directas. Solo silencio. Un silencio calculado, frío, efectivo. Vivió muchos años más, pero los últimos los pasó en la nostalgia, con la memoria viva de cómo el sistema le cerró todas las puertas, por atreverse a decir la verdad. Y aunque murió en paz, quienes la amaron sabían que Meche fue apagada cuando más brillaba, porque en el cabaret se baila con el cuerpo, pero se sobrevive con la boca cerrada. María Félix no pedía permiso. Ella llegaba, decía lo que pensaba, y que el mundo se adaptara. Era belleza, era poder, pero sobre todo, era voz. Una voz que nunca bajó el tono. Criticaba el machismo en la industria, la cobardía de los productores, la hipocresía de la prensa. Y lo decía en entrevistas, en cenas públicas, frente a quien fuera. Yo no provoco, decía. Yo digo lo que todos piensan y no se atreven. Esa frialdad, esa verdad, la convirtió en ícono y en enemiga de muchos. Se decía que tenía un archivo personal, cartas, fotos, documentos sobre los abusos que vio en el cine. Pero cuando murió en 2002, mucho de ese material desapareció. Su hijo lo confirmó. Gran parte se perdió, misteriosamente. La doña murió de forma natural, pero qué verdades se fueron con ella. Porque incluso la mujer más fuerte no está exenta de ser silenciada con elegancia. Rosa Carmina dominaba la pantalla. Era ritmo, era cuerpo, pero también carácter. Mientras el público la veía bailar, ella veía lo que otros callaban. Actrices explotadas, bailarinas controladas y productores con vínculos turbios. Y un día lo dijo: el problema no es bailar en un cabaret. El problema es que algunos quieren que bailes en su casa, y gratis. Aquella frase explotó como bomba. Algunos aplaudieron, otros se asustaron. Fue confrontada por Ninón Sevilla, quien le dijo en privado: bájale, nos van a cerrar las puertas a todas. Pero Rosa no se bajó. Y las amenazas llegaron. Llamadas anónimas, mensajes en su camerino. Un chofer de producción confesó años después. La interceptaron en el estacionamiento y le dijeron que podía desaparecer. No desapareció, pero su carrera sí. De favorita pasó a difícil. Los papeles se esfumaron, y aunque vivió muchos años más, ella misma admitía: desde que hablé, dejé de caminar sola. En el cabaret del cine, la primera que alza la voz es la primera que cae. Magda Guzmán era respetada, una figura sólida, constante, con carácter. No era escandalosa, pero tampoco se quedaba callada. En los años 60 y 70 empezó a hablar de cosas que incomodaban: los contratos abusivos, las mafias de representación, las listas negras que decidían quién trabajaba y quién no. En una entrevista lo dejó claro: aquí no todo es glamour. Aquí hay lágrimas, amenazas, y quienes deciden quién vive de esto y quién desaparece. Poco después, fue citada a una reunión privada con ejecutivos de alto nivel. Uno de sus colegas, Eric del Castillo, contaría años más tarde que Magda salió pálida, molesta y con una frase: me pidieron que me retracte o me borran de todos los proyectos importantes. No se retractó. Y los rumores comenzaron. Un robo en su casa, listas misteriosas en los foros de Televisa con su nombre, papeles cancelados a último minuto, presión constante, silenciosa. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Magda estaba escribiendo un libro, unas memorias, iba a contar todo lo que sabía, y entonces murió en 2015. Causa oficial: infarto. Pero el manuscrito desapareció. Hasta hoy nadie lo ha encontrado. Carmen Salinas, su amiga, lo dijo con tristeza. Magda se fue con secretos que habrían hecho temblar a la industria.
Y tal vez por eso se aseguraron de que no los contara nunca. Amparo Ribe no era una actriz ruidosa. No salía en titulares por escándalos, ni buscaba pleitos. Era profesional, puntual y respetada. Había llegado desde España y rápidamente se convirtió en una estrella del cine mexicano. Pero eso no la hizo inmune a la injusticia. Con los años empezó a notar la diferencia. Actrices extranjeras eran explotadas. Firmaban contratos leoninos, trabajaban más horas que sus colegas mexicanos y cobraban menos. Y Amparo lo dijo, no en voz alta, no con cámaras delante, pero sí donde más dolía, en los sets, en las reuniones, en las miradas. Durante un rodaje en Estudios Churubusco, se enfrentó a un productor que quería obligarla a seguir trabajando más allá de lo pactado. Fue Ignacio López Tarso quien trató de calmar la escena. No te metas en problemas, Amparo, te lo van a cobrar caro. Y se lo cobraron. Proyectos cancelados. Periodistas que comenzaron a describirla como difícil, caprichosa, complicada. Todo sin pruebas, solo palabras. Y muchas puertas que se cerraron de golpe. El linchamiento no fue público, fue sistemático. Amparo decidió regresar a España. Allá retomó su carrera, pero su etapa mexicana quedó marcada por el exilio forzado. Murió en 2013, de forma natural. Pero los historiadores del cine lo tienen claro. Amparo no fue olvidada, fue borrada. Porque en este sistema, no necesitas gritar para que te callen. Solo basta con incomodar al poder. A Blanca Estela Pavón la amaba todo México. Era la eterna compañera de Pedro Infante, la sonrisa noble del cine nacional, la actriz que parecía intocable. Pero detrás de su dulzura había inteligencia y valentía. A finales de los años 40, cuando su carrera estaba en la cima, Blanca comenzó a cuestionar algo que nadie tocaba: los contratos abusivos. Decía que las estrellas no eran propiedad de los estudios, que merecían regalías por las películas que seguían exhibiéndose, y lo dijo públicamente. El público cree que somos ricos, pero algunos seguimos trabajando como esclavos de los contratos. Las palabras llegaron a oídos de ejecutivos poderosos, y no les gustó. Pedro Infante, que la quería de verdad, trató de advertirle. Ten cuidado, Blanquita, aquí las paredes tienen oídos. Poco después, el 26 de septiembre de 1949, la tragedia golpeó. Blanca Estela Pavón murió en un accidente aéreo en el Pico del Fraile, en el Popocatépetl. La versión oficial, fallas en la nave, pero los rumores nunca se apagaron. El vuelo iba sobrecargado. Algunas advertencias de seguridad fueron ignoradas. Compañeros afirmaron que Blanca no quería viajar ese día. Incluso había dicho, tengo un mal presentimiento. El caso fue cerrado rápido. Los archivos inaccesibles por años, y aunque el país lloró, algunos se preguntaron en silencio, ¿fue solo un accidente? ¿O fue una advertencia que voló demasiado alto? Porque a veces el precio de hablar es que nunca te dejen aterrizar. Andrea Palma fue la primera gran diva del cine sonoro mexicano. Su papel en La Mujer del Puerto la volvió inmortal. Pero ella no solo actuaba, pensaba, cuestionaba, escribía. En los años 40, cuando el cine era vigilado por la moral, la religión y el gobierno, Andrea dijo lo impensable. El cine no puede ser propaganda. El cine debe ser arte, lo dijo frente a funcionarios en una reunión de la ANDA. Y lo hizo con claridad. Desde entonces comenzaron las represalias. Proyectos cancelados, financiamiento negado, inspecciones culturales en su casa, cartas revisadas, libretos cuestionados y su nombre en las listas negras que nunca fueron oficiales. Uno de sus colegas, Domingo Soler, la intentó alertar. No le tires piedras al gobierno, Andrea. No ganamos nada con eso. Pero Andrea no era de agachar la cabeza. Aún así, poco a poco, su carrera se fue apagando. Los papeles desaparecieron.
Los reflectores se movieron a otras. Y el sistema hizo lo que mejor sabía hacer: borrarla sin escándalo. Murió en 1987, de forma natural. Pero para los historiadores, su declive no fue casualidad, fue castigo. Porque hay mujeres que desaparecen por hablar y otras por pensar demasiado en voz alta. Gloria Marín era admirada por su talento, su elegancia y su intensa relación con Jorge Negrete. En pantalla era impecable. Fuera de ella, incómoda para el poder. No tenía miedo de hablar. Criticó la desigualdad hacia las actrices, el favoritismo en la asignación de papeles y la forma en que los escándalos se manipulaban para proteger a ciertos hombres. Durante un rodaje en 1951, tuvo un fuerte enfrentamiento con David Silva. Él le dijo con tono frío: «Si sigues diciendo esas cosas, te van a cerrar las puertas de todos los estudios». Y ella respondió sin temblar: «Prefiero que me las cierren a vivir arrodillada». Los años pasaron. Gloria siguió trabajando, pero también siguió hablando. En una gala elegante en el Hotel Regis, dijo en voz alta: «Las actrices somos las que pagamos los platos rotos de esta industria». Varios productores presentes bajaron la mirada. Ella no. Tiempo después, anunció que estaba escribiendo sus memorias. Un libro donde revelaría todo: su relación con Negrete y los secretos de los poderosos del cine. Pero en 1983, cuando aún tenía proyectos en puerta, murió repentinamente de un paro cardíaco. No hubo escándalo. No hubo borradores publicados. Nadie encontró el manuscrito. Nada quedó. Solo el silencio. Y cuando una mujer como Gloria Marín calla de golpe, no es solo una muerte. Es una historia que alguien no quiso que se contara. Katy Jurado hizo historia. Fue la primera actriz latinoamericana en ganar un Globo de Oro, la primera en ser nominada al Oscar. Trabajó con Gary Cooper, Marlon Brando, John Wayne. Pero nada de eso la protegió. Porque Katy nunca fue sumisa. Desde sus inicios, denunció abiertamente el machismo del cine mexicano, la forma en que trataban a las actrices en los sets. En una entrevista, lanzó una frase que dolió: «En México no nos respetan como actrices, nos ven como adornos». Aquello no cayó bien, ni en México ni en Hollywood. Durante la filmación de El Bruto, de Luis Buñuel, un directivo quiso modificarle el contrato. Ella respondió, firme: «Yo no trabajo gratis, ni para ustedes, ni para nadie». Los productores comenzaron a decir que era difícil. La prensa cambió el tono. Dejaron de hablar de su talento y comenzaron a explotar su vida personal. Rumores, romances, escándalos inventados. Cuando terminó su matrimonio con Ernest Borgnine, los medios la destrozaron. La imagen que habían construido la voltearon con crueldad. Katy no fue vetada oficialmente, pero los papeles dejaron de llegar. En México, muchos productores se negaban a trabajar con ella. En Hollywood, su presencia se volvió incómoda. Pasó años alejada del cine, luchando contra la depresión, contra el olvido. Murió en 2002. Causa oficial: paro cardíaco. Pero muchos sabían que su verdadero final no fue físico. Fue el resultado de años de castigo silencioso por no doblar la cabeza. Katy lo tuvo todo, pero eligió la dignidad, y el sistema no se lo perdonó. Elsa Aguirre fue, y sigue siendo, uno de los rostros más hermosos del cine mexicano. Pero lo que la hizo única no fue su belleza, sino su línea invisible que nadie podía cruzar. En los años 60, cuando muchas actrices eran presionadas para aceptar condiciones fuera del set, Elsa puso límites. En entrevistas, lo dijo claro: «Muchas veces quieren que hagas lo que el productor dice, pero no solo frente a la cámara. Yo no vine aquí a eso». Aquello, en voz de otra, habría sido un escándalo. En Elsa fue una sentencia. Los productores comenzaron a evitarla. Algunos directores la tacharon de difícil,
papeles importantes empezaron a desaparecer, y sin ruido, la fueron borrando del cuadro. Durante un rodaje, discutió con Arturo de Córdoba. Él le dijo: «No puedes desafiar a los productores así». Ella respondió sin miedo: «Prefiero quedarme sin trabajo, antes que quedarme sin respeto». En los años 70 desapareció de las pantallas, no por falta de talento, sino por no ceder. Hoy, Elsa Aguirre sigue viva y ha dicho en entrevistas recientes: «Me castigaron por decir no y tuve que pagar el precio». En una industria que premia la obediencia, ser íntegra es el acto más peligroso. Marta Roth no protagonizaba portadas, no era escándalo, no era escenita. Era talento serio, voz tranquila y una actriz que nunca dejó de trabajar, hasta que empezó a hablar. No de ella, sino de otras. Las olvidadas, las mayores. Las que lo dieron todo por el cine y luego fueron dejadas como si nunca hubieran existido. En reuniones privadas de la ANDA, Marta alzó la voz. Muchas actrices mayores viven en el olvido, sin seguridad social, mientras los sindicatos se llenan los bolsillos. Fue directa y fue escuchada por quienes querían que se callara. Su compañero Manolo Fábregas la advirtió: «Ten cuidado, Marta. Esas cosas no se dicen en público». Pero ella insistió. Lo dijo en entrevistas, en columnas, en conversaciones privadas, y entonces, sin ruido, la apagaron. Papeles cancelados, productores que ya no la llamaban, proyectos que se cayeron sin explicación. Marta anunció que quería escribir un libro, una memoria sincera, sobre la hipocresía, el abandono, la traición silenciosa del sistema. Nunca lo terminó, o si lo hizo, nadie lo encontró. Murió en 2016, sin homenajes, sin prensa, sin ruido, como si su historia no importara, pero sí importa. Porque Marta Roth murió con una pregunta en los labios: ¿quién va a contar lo que nos hicieron cuando ya no quedemos nadie para decirlo? Callaron a una, luego a otra, después a todas. No con escándalos, no con titulares, sino con ese método que siempre ha funcionado: el olvido. Pero estas mujeres no eran cualquiera, eran fuego, arte, verdad. Y aunque el sistema las enterró en rumores, en contratos rotos, en accidentes oportunos, no logró borrarlas, porque cada una con su historia dejó una grieta en el muro del silencio. Una grieta que hoy estamos ensanchando. Miroslava, Lupe, Mapita, Elsa, Gloria, Magda, Rosa, Katie, Andrea, Meche, Marta, Amparo, Blanca, María y todas las que no llegaron a este video, pero que siguen esperando justicia en el eco de la historia. Hoy no las lloramos, hoy las nombramos, las rescatamos y las ofrecemos como memoria viva a una nueva generación que no tiene miedo de decir lo que ellas dijeron primero. Porque cuando la industria se construye sobre el silencio, recordarlas es un acto de resistencia. Si estás viendo esto, no es casualidad. Algo en ti, una intuición, una memoria, un dolor heredado, sabía que esta historia aún no había sido contada como debía. No venimos a juzgar el pasado, venimos a corregir la omisión. A decir en voz alta lo que se susurró en camerinos, en cartas destruidas, en contratos que silenciaban a cambio de fama. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo de estas mujeres vive también en ti. ¿Cuál historia te tocó más? ¿Cuál actriz merece su propio documental completo? Escríbelo abajo. Queremos leerte. Suscríbete si crees que ya es hora de honrar a las que amaron en silencio, a las que resistieron, a las que fueron demasiado verdaderas para fingir. Porque este no es el final. Este es el principio de una nueva narrativa, una donde ellas también cuentan. Gracias por mirar, gracias por sentir, gracias por no olvidar.